Listo, ahora sí. Tarán. Listo. Vamos a hablar de articulaciones de miembros inferiores, ¿no? Entonces comencemos con las articulaciones de los huesos coxales. ¿Cuáles son los huesos coxales? Son estos dos, también conocidos como huesos de la cadera, ¿no? Así los conocen. Entre las articulaciones de los huesos coxales, por un lado vamos a tener la articulación sacroiliaca. ¿Cuál es? Es esta de aquí. El sacro y el hueso ilíaco. El hueso ilíaco como tal es parte del hueso coxal, ¿no? El hueso ilíaco es la parte superior, porque la parte infero-posterior es el isquion y el pubis es la parte infero, en este caso, eh, anterior, ¿no? Entonces, estos huesos son dos, ¿no? Que está subdividido por tres, que vamos a ir viendo ahorita. Entonces, la articulación sacroiliaca, la articulación de la sínfisis del pubis, esta articulación es esta de aquí. No es una articulación sinovial, es al contrario, una articulación cartilaginosa. Es una articulación cartilaginosa, ¿no? ¿De qué va a estar formado? De ligamentos sacrociáticos, como medio de unión del hueso coxal con el sacro y el coxis. Ahora aquí no hay ni qué, como les digo, son articulaciones sinoviales que van a estar recubiertas o fortalecidas por ligamentos y tendones. Hablando de la articulación sacroiliaca, es esta de aquí, como ya les decía, entre la unión del sacro y el hueso ilíaco, ¿no? Y se une a través de la carilla auricular. La carilla auricular es una parte en la que se encuentra en la cara lateral del sacro, ¿no? Se encuentra en la cara lateral. Se llama carilla auricular porque tiene forma de oreja. Entonces el lugar del sacro donde tiene forma de oreja, ¿no? Es el que permite que se articule, ¿no? Entonces se une a la carilla auricular del sacro con una carilla auricular del hueso coxal. Entonces los dos tienen carillas auriculares. Entonces, ¿a qué tendríamos que llegar o qué tendríamos que recordar? ¿No? En este caso. Eh, Solo que estas famosas carillas auriculares, ¿por qué se llaman así? Se le llama carilla auricular porque tiene forma de oreja. Nada más, ¿no? Tiene una forma de oreja. Corresponde al tipo de anfiartrosis. ¿Qué quiere decir anfiartrosis? Anfiartrosis quiere decir que es una articulación con poco movimiento, ¿no? Es una articulación con poco movimiento, ¿no? Una articulación, eso quiere decir anfiartrosis. Es un tipo de articulación a nivel de clasificación funcional que tiene poco movimiento. Las superficies articulares se encuentran recubiertas por fibrocartílago, ¿no? Entonces, las superficies articulares para unir el sacro y el hueso ilíaco están cubiertas por fibrocartílago. Los medios de unión, una cápsula fibrosa, ¿no? Tienen una cápsula fibrosa, van a tener ligamentos, ya sea intrínsecos, que quiere decir que están dentro de la articulación, como ligamentos extrínsecos que se van a encontrar por fuera y van a reforzar la cápsula articular en este caso. Ahora, un dato importante, cuando les aparece así fibrocartílago, dicen, ¿no? ¿Por qué no hay cartílago hialino? Cuando aparece el fibrocartílago quiere decir que es un tipo de articulación que usa el fibrocartílago para que cuando dos estructuras que no encajaban bien, encajen perfectamente o lleguen a encajar mejor. Para eso se usa el fibrocartílago, ¿no? Los movimientos que produce esta articulación, ahí está, miren, la articulación sacroiliaca, ¿no? Movimientos que puede llegar a producir, dice, nutación del sacro respecto al ilio, ¿no? O sea, va a ir hacia atrás. Y esto mucho se nota en las damas. ¿Por qué? Porque cuando va a nacer el bebé, ¿no? Va a descender por el canal del parto y hace que el sacro vaya hacia atrás, ¿no? Vaya hacia atrás. ¿Para qué? Para ampliar, ¿no? En este caso. Y ahí está la contranutación del sacro respecto al ilíaco. Entonces, el sacro se puede mover o para adelante o para atrás. ¿Por qué razón? Y aquí cómo está, miren. Para aumentar, ¿no? Para aumentar
lo que es el canal del parto. Para eso hace este movimiento, ¿no? Con ese es el objetivo. Articulación de la sínfisis del pubis, como ya les decía, es una articulación sinovial. No, mejor dicho, es una articulación cartilaginosa. ¿Cuál es el cartílago que mantiene unida a la sínfisis del pubis? Articulación cartilaginosa, de tipo cartilaginosa. Es el fibrocartílago, ¿no? Recubierto por fuera con cartílago hialino. Une la parte interna de los cuerpos de ambos pubis. Ahí está. Estos son los pubis. Los pubis son parte del hueso coxal que se encuentra en la parte anterior, ¿no? Entonces van a unir la parte interna de los cuerpos de ambos pubis. Presentan carillas elípticas. Elípticas quiere decir ovaladas, medio ovaladas, dice. Y la forma, dicen, forman una diartroanfiartrosis. Esto es lo que ustedes tienen que anotarse muchas veces. Y uno les dirá, ¿y por qué tendría que yo anotarme esto? ¿No? Por la siguiente situación, ¿no? Así de fácil. Por la siguiente situación. Cuando tiene dos nombres es lo que preguntan. Decir anfiartrosis, aquí está. Decir anfiartrosis es lo mismo que decir diartroanfiartrosis. Son lo mismo, ¿no? Entonces, puede ser, ¿no? Que te pregunten, decir diartroanfiartrosis. Entonces tú empiezas a dudar y decir, oye, pero esto lo han escrito mal o está mal pronunciado. Y recordarles, ¿no? Mayormente, ¿cuál es el objetivo del examen? Yo lo que considero que el objetivo de los que hacen el examen es tratar de confundirles, ¿no? Es la idea de tratar de confundirles. Entonces, ¿cómo le vas a confundir? ¿Cómo le vas a confundir a alguien mejor si tiene dos nombres, ¿no? Si tienes nombres, más fácil llevarle a la confusión. Entonces, cuando tenga dos nombres o en algún rato, porque siempre dan clases magistrales gratuitas en fines de semana, cuando tengas la oportunidad, tú trata de, si te están explicando y tiene dos nombres, anótalo. ¿Por qué? Porque posiblemente te pregunten, ¿no? Posiblemente te pregunten. ¿No? Y los medios de unión, se van a dar cuenta que los medios de unión siempre son ligamentos interóseos o periféricos. O ligamentos. En este caso no hay ligamentos intrínsecos, pero sí tiene que haber ligamentos por fuera, ¿no? Por fuera. ¿Para qué? Para reforzar la articulación. Esta articulación de la sínfisis del pubis realiza movimientos de ascenso y descenso, leve durante la marcha. También este tipo de articulación, gracias a una hormona producida por las damas, se llama relaxina, lo que hace es relajarse y distenderse también, con el objetivo de aumentar el canal del parto. Eso también puede hacer. Ahí tenemos los ligamentos sacrociáticos. Dentro de estos ligamentos, recordemos que es un ligamento, es la unión de un hueso con otro hueso mediante un tejido fibroso. Eso es un ligamento. No hay que confundirlo con una articulación. ¿Por qué razón? Por el simple hecho que un tendón es de músculo-hueso, un ligamento es de hueso a hueso, ¿no? Lo que se puede observar, aquí está el ligamento sacroiliaco mayor, que es este de aquí, miren, está yendo de la cresta ilíaca, ¿no? De la cresta o del hueso ilíaco, ¿a dónde? A lo que es el hueso del isquio, ¿no? Este es el ligamento sacroiliaco mayor. El ligamento sacroiliaco menor es este, que va a ir desde el sacro hasta el isquio, ¿no? Ahí se puede ver los dos ligamentos, ligamento sacroiliaco mayor, sacrociático, y el otro sacrociático menor. Ahí están los dos ligamentos. Este de aquí, el sacrociático menor, ¿no? Y este es el sacrociático mayor, ¿no? Uno va a ir al sacro, otro va a ir desde del hueso ilíaco a lo que es el isquio, ¿no? Ahí están los dos ligamentos, ¿no? En este caso, que ayudan a proteger esta articulación. La articulación
coxofemoral. Listo, articulación coxofemoral. ¿Entre quién? El hueso coxal y el fémur. También llamado articulación aquí de la cadera. Todas estas diapositivas están, ¿no? En el Classroom, ¿no? En este caso, todas estas diapositivas. Entonces, esta articulación coxofemoral, así, coxofemoral, el hueso coxal y el fémur. También articulación de la cadera, ¿no? Así también le llaman, ¿no? Por eso cuando tienes dos nombres lo anotas, ¿no? Te pueden preguntar, ¿no? La idea es llevar a la confusión. La articulación de la cadera une el miembro inferior con la cintura pelviana. Ahora, aquí tienen que tener también cuidado, ¿no? No es lo mismo decir pelvis que cintura pelviana. Son dos cosas muy diferentes. No es lo mismo decir articulación, ¿no? De la cintura pelviana. ¿Por qué razón? La cintura pelviana solo está formado, vamos aquí atrás, vamos aquí atrás. La cintura pelviana solo está formado por estos dos huesos coxales sin el sacro. En otras palabras, no hay el sacro. No hay el sacro. Eso se llama cintura pelviana. Pero ahora, si ustedes le dicen pelvis como tal, tiene que estar el sacro y los dos huesos coxales. A eso se llama ya pelvis. Cuando está el sacro, el coxis y los dos huesos coxales, se le llama pelvis. Van a tener cuidado. Entonces, la articulación de la cadera, como dice aquí, ¿no? Es siempre el hueso del fémur y solo la cintura pelviana, porque no se está articulando con el sacro, ¿no? El género en artrosis, ¿no? Ahora, miren, este tipo de llamarle así tiene su otro nombre. Quizás ustedes lo van a conocer o alguien, como les dije, les van a explicar o vas a leer. Este término enartrosis quiere decir articulación esferoidea. Y las articulaciones esferoideas solo son dos. La articulación de la cadera y la articulación del hombro o glenohumeral. La articulación del hombro o articulación glenohumeral es la otra articulación esferoidea o enartrosis, ¿no? Enartrosis. Entonces, decir articulación enartrosis quiere decir esferoidea. ¿Por qué razón? Porque el fémur tiene una cabeza de redonda, ¿no? En este caso. Las superficies articulares, ¿cuáles son? La cabeza del fémur y la cavidad cotiloidea, ¿no? En este caso. Ahora, fíjense esto, mire, como les digo, muchos no se aplazan por ser malos, se aplazan por uno, no practican, el tiempo les come y tal. Y otro, es bien cierto, ¿no? Esta situación. Y otro se le llama, ustedes le conocen, cavidad cotiloidea, y si no, ustedes le conocen como acetábulo, ¿ve? Entonces en el examen le pueden preguntar, ¿se está uniendo el fémur, la cabeza del fémur con esta cavidad cotiloidea? Y dices, pero no he estudiado, no lo conozco así. Ah, su otro nombre es el acetábulo, ¿no? Es su otro nombre. Rodete cotiloideo. Ahora, ¿el rodete qué es? El rodete es fibrocartílago. ¿Para qué? La cabeza del fémur y el acetábulo encajen perfectamente, ¿no? Este de aquí es fibrocartílago, ¿no? El cual va a hacer que la cabeza del fémur encaje perfectamente en lo que es el acetábulo o cavidad cotiloidea. Medios de unión. Cápsula. Es una articulación sinovial. Tiene una cápsula y la cápsula es mayormente fibrosa. Esta cápsula fibrosa es como una manga que va a ir desde aquí y va a ir hasta el cuello. Es como una manga. Ahí va a proteger, ¿no? A su vez es tejido fibroso, es tejido conectivo denso, en este caso irregular, y por fuera de la cápsula se va a encontrar los ligamentos ilio, isquio, pubo, femoral. De aquí quiere decir del ilion, del isquion que es posterior, del pubis que es anterior, hacia el fémur. De ahí va a ir, ¿no? Y luego está el ligamento redondo, este de aquí, ¿no? Ligamento redondo.
¿Y qué movimientos produce esta articulación coxofemoral? Esta articulación coxofemoral produce todos los movimientos que se pueda. Flexión, extensión, aducción, rotación medial, circunducción. ¿Por qué? Porque las enartrosis producen cualquier tipo de movimiento. Aducción, abducción. A ver, en orden podemos ir. Movimientos angulares, flexión, extensión, aducción, abducción, circunducción, rotación medial, rotación lateral. Eh, Son movimientos que producen. Entonces, una gran variedad de movimientos porque se encuentra en 3 planos, en este caso. Los ligamentos ahí están, ¿no? Estos son ligamentos. Pero antes de los ligamentos está la cápsula, ¿no? La cápsula, ¿no? Por dentro está la cápsula articular. Ahora, dentro de la cápsula articular se encuentra algo que es muy importante, la membrana sinovial. ¿Para qué sirve la membrana sinovial? La membrana sinovial tiene el único objetivo, bueno, así se los digo, la membrana sinovial tiene el único objetivo de formar líquido sinovial. Ahora, la membrana sinovial viene primero, después viene la cápsula articular y por fuera están los ligamentos. Entre estos ligamentos tenemos ligamentos, esto es una visión posterior y una visión anterior y posterior. En una visión posterior tenemos que al ligamento iliofemoral, del hueso ilíaco al fémur. El ligamento isquiofemoral, del hueso isquio, que se encuentra en la parte posterior, al fémur. En la vista anterior, la misma manera, ligamento iliofemoral, ¿no? Que va a ir del hueso ilíaco al fémur. Ligamento pubofemoral, que va a ir del pubis al fémur, ¿no? En este caso, que sería del hueso del pubis, porque aquí se va a encontrar la sínfisis del pubis, así va, la sínfisis del pubis al fémur. Y luego tenemos el quinto, que sería el tendón del recto femoral. ¿Por qué se llama tendón? Porque se va a ir de músculo a hueso. Se llama tendón, ¿no? Recto femoral, del músculo recto hacia el fémur. Y miren, también aquí podemos ver una bolsa sinovial, también llamada bolsa iliopectínea, ¿no? ¿Por qué? Porque está entre el hueso ilíaco, aquí arriba está, este es el pubis, ¿no? Y aquí está la cresta pectínea, esta es la cresta pectínea. Entonces, ¿para qué sirven estas bolsas sinoviales? Sirven para proteger las articulaciones, son como almohadillas, son para acolchar, ¿no? Articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla como tal establece la unión entre el muslo y la pierna, también llamada femorotibial, ¿no? Ahora, la articulación de la rodilla es bien compleja. No es una articulación fácil, pero sí les puedo decir algo que sí preguntaron en algunos exámenes que han devuelto de fisioterapia, es lo siguiente. Preguntaron sobre el peroné. El peroné jamás, escuchen bien, jamás de los jamases el peroné como tal, jamás de los jamases el peroné es parte de la articulación de la rodilla. Ahí van a tener cuidado. El peroné jamás de los jamases es parte de la articulación de la rodilla. Una vez pusieron que sí, no es así, no es, ¿no? Entonces, en la articulación de la rodilla, ¿de qué va a estar formada? Superficies articulares, de cóndilos, ¿no? Cóndilo. ¿De quién? Del fémur, ¿no? Después tiene también la tróclea femoral, estos también les considera. Ese es el cambio de nombre que le dan. Y eso no tiene que ver mucho con que haya un error, tiene que ver mucho con la traducción, ¿no? Del inglés al castellano, de esa manera tiene que ver. Entonces, por eso a los docentes se les es más fácil preguntar, ¿no? Les es más fácil preguntar. Entonces, tienen que anotarse los dos nombres, ¿no? Entonces, miren, hay superioridades articulares, la tróclea femoral, ¿no? Lo está tomando a los cóndilos. Tenemos las cavidades glenoideas de la tibia, estos de aquí, ¿no?
y por encima de esas cavidades glenoideas de la tibia se va a encontrar fibrocartílago, llamado meniscos, ¿no? Esto es fibrocartílago, ¿no? Y en la cara posterior de la rótula. Y luego tenemos a los meniscos intraarticulares. Quizás les pregunten sobre los meniscos intraarticulares. Y yo pienso que sí les pueden preguntar. ¿Por qué razón les pueden preguntar sobre estos queridos meniscos interarticulares? Porque son fibrocartílago. ¿Y qué hemos dicho de los fibrocartílagos? Para que dos estructuras que no están bien encajadas encajen perfectamente, ¿no? Entonces, eso cuidado les pregunten, ¿no? En el examen. En los medios de unión siempre se van a dar cuenta, hay la cápsula articular, pero siempre tienen que recordar, primero viene la membrana sinovial que forma el líquido sinovial, luego la cápsula articular que es prácticamente un tejido fibroso, así, es un tejido fibroso, y por fuera, miren, tenemos a los ligamentos. Ahora, hay dos tipos de ligamentos, los ligamentos extracapsulares, o sea que se encuentran fuera de la articulación, y los ligamentos intracapsulares. Dentro de los ligamentos extracapsulares están los colaterales, en este caso laterales, y los colaterales mediales. Dentro de la cápsula se encuentran los más conocidos, ligamento cruzado anterior, que es el que más tiende a romperse, y el ligamento cruzado posterior, ¿no? Esos son intracapsulares. A su vez, los movimientos es una articulación en bisagra, también conocida de tipo gínglimo, ¿no? Al ser una articulación en bisagra de tipo gínglimo, prácticamente va a producir ciertos movimientos, ¿no? Como flexión, extensión, inclinación y rotación, ¿no? No es una articulación que pueda llegar a producir mucho movimiento, ¿no? Entonces, esos datitos. Y aquí se puede ver, ¿no? Ahí están, ¿no? El menisco medial, miren, tiene una forma de C, ¿no? Una forma de media luna. Y el menisco lateral, eso también les pueden preguntar, ¿no? Y el menisco lateral mayormente ya tiene más como una circunferencia, ¿no? Aquí se encuentran también, miren, prácticamente los ligamentos intracapsulares, y ahí están el cruzado anterior y el cruzado posterior, ¿no? Entonces son cosas que les pueden llegar a preguntar en el examen de admisión, ¿no? Es una articulación muy compleja, ¿no? No es muy fácil de poder estudiarla. Es una articulación y es una de las articulaciones que más son reparadas. O sea, no es que más daño sufren, ya sea porque te guste trotar, ya sea porque seas un atleta, ya sea porque te guste caminar o te guste hacer escalada. Entonces mayormente siempre hay ese desgaste de cartílago, ¿no? Que prácticamente la gran mayoría de las personas lo tenemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces son detalles que nos pueden ayudar, ¿no? Otra articulación, la articulación peroneana tibial. Articulación peroneana tibial. Ahora, esta es articulación peroneana tibial, ya sabemos, es entre el peroné, que es lateral, un hueso lateral, y la tibia, ¿no? Peroneana. Ahora, existen dos, cuidado les pregunten, la articulación peroneana tibial proximal, que quiere decir la que está hacia arriba, hacia la rodilla, y la articulación peroneana distal, que está alejado. Aquí, como siempre les digo, ¿no? Si ustedes no van a anotarse sus dos nombres, les van a preguntar en el examen, y pese a que tú sepas, y así te lo digo, ¿no? Pese a que tú sepas, no vas a poder responder, no porque seas mal estudiante, no porque te hayas preparado mal, y les vuelvo a decir, muchos se aplazan no porque son malos estudiantes. Yo considero que nadie dice voy a entrar a aplazarme, ¿no? Voy a ir a aplazarme o voy a hacer esto y no me interesa. Yo considero que todo el mundo dice, a ver, me voy a preparar, voy a estudiar. Y lo que no se dan cuenta, como ya les decía, lo que no se dan cuenta prácticamente es
que lo que les arruina es estos cambios de nombre. O sea, tú lo has conocido como articulación peroniana superior, está bien, también se llama proximal, y articulación peroniana inferior. Entonces, como todo el mundo te dice, te van a preguntar esto y dices que le cambian una palabra, sí, le cambian solo una palabra y ya fue, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Lo cambian anterior por posterior, tal. Por eso les digo que hay veces es importante saber qué tipo de preguntas que te pueden hacer, ¿no? Te van a preguntar conceptos que se parecen. Te van a preguntar lo que tiene dos nombres. ¿Por qué? Porque la idea es que te equivoques, ¿no? Que te equivoques. Entonces, esos van a tener un pequeño detalle. Ahora, artrodia. Entonces, ¿qué quiere decir artrodia? Por eso, tiene dos nombres. Muchos reprueban diciendo, no, yo soy malo, no he estudiado bien o tal, o culpan a otras personas, ¿no? Pero, ¿no? No es que seas malo. Y no es que mires el examen en chino. Es que estas palabras son técnicas, ¿no? Son palabras técnicas. Entonces, o también se llama terminología médica. Artrodia quiere decir articulación plana. Es una articulación plana de entrada. Las artrodias son articulaciones planas. Igual como la enartrosis es articulación esferoidea, esta es artrodia, es una articulación plana, ¿no? Y tiene carillas articulares planas. O sea, ¿qué quiere decir? La parte que se une es plano o ligeramente curvo. Entonces dice tiene carillas articulares. Ahora, no confundir con carillas auriculares. Carillas, cuando dice carillas auriculares, quiere decir que tiene forma de oreja. Esa parte que se va a articular tiene forma de oreja, aurícula. Tiene forma de oreja. Por eso se llaman carillas auriculares, ¿no? En este caso, aquí está correcto igual, carillas articulares planas, ¿no? En lo que es la tibia, ¿no? Dice, en el extremo superior de la tibia y la carilla plana de la extremidad superior del peroné, en este caso su cabeza. Aquí dice extremo superior, ¿no? De la tibia, este es su extremo, ¿no? Su extremo de la tibia, ¿no? Entonces, esta carilla de aquí, de la tibia, es plana. La carilla del peroné es plana también, pero pese a eso, la parte superior del peroné es su cabeza. Los medios de unión, toda articulación, en este caso sinovial, así de simple, las articulaciones sinoviales tienen esta cápsula articular, ¿no? Ahora, las articulaciones sinoviales son 6, a modo de nombrar algunas. Tenemos las artrodias, articulación plana. Tenemos la senartrosis, que es la esferoidea, la articulación en silla de Mortral, la articulación en bisagra o gínglimo, la articulación en trocoide, ¿no? Todas esas son articulaciones sinoviales. ¿Qué quiere decir? Que todas ellas van a tener cápsula articular. Y por dentro de la cápsula articular se encuentra la membrana sinovial. Y por fuera la cápsula, que es un tejido fibroso, y por fuera se encuentran los ligamentos, que ayudan a reforzar esa articulación, ¿no? Entonces son pequeños detalles, son pequeñitos detalles que quizás ya tanto repetir, ¿no? Por eso vamos a ver otra ronda igual de todo esto, tanto repetir, quizás te puede ir, ¿no? Quizás te puede ir, ¿cómo se llama? Reforzando el conocimiento, ¿no? Ahora, ¿qué movimiento produce? Deslizamiento. Si es plano, va a deslizarse hacia adelante, hacia atrás, a la derecha o a la izquierda. Esos son los movimientos que produce la articulación peroniana tibial. Hacia adelante, hacia atrás, a la derecha y la izquierda. Articulación peroniana inferior o distal. Es esta. Igual, miren, ya facilito se los puso. Es una artrodia. ¿Qué quiere decir artrodia? Articulación plana, ¿no? Y dice que también pertenece a las articulaciones, ¿no? A las articulaciones de la sindesmosis. Y uno dirá, ¿y qué es una sindesmosis? Es una articulación fibrosa, ¿no? Ahí está, ¿viste? Que tiene un elemento fibroso que está interpuesto, ¿no? Entonces también puede ser considerado una sindesmosis, porque hay un tejido fibroso que está interpuesto entre los dos huesos.
¿Tiene carillas planas? Sí, ahí se puede ver carillas planas. De forma triangular en el extremo inferior de ambos huesos. Listo. Medios de unión, ya sabemos, es una articulación sinovial, por ende tiene una membrana sinovial que forma líquido sinovial, por fuera una cápsula fibrosa de tejido fibroso y por fuera ligamentos, ¿no? Ligamentos, que ayudan a reforzar la articulación. ¿Qué movimiento va a producir? Movimiento de deslizamiento. ¿Por qué? Es una articulación plana, una artrodia como tal. Entonces son estos pequeños detalles que constantemente tienden a repetirse, ¿no? Constantemente tienden a repetirse. Ahora después hay la articulación membrana interósea entre el hueso de la tibia y lo que es el peroné. Ahí se va a estar recubierto por la membrana interósea. Otra articulación que podemos llegar a mencionar es la articulación del tobillo, ¿no? Articulación de la garganta del pie. Miren, así también le llama, articulación de la garganta del pie. Y aquí sí se va a articular el peroné y la tibia. A estos dos se les llama maleolo, ¿no? Ahora, algo que sí les pueden preguntar, ¿no? Que sí les pueden llegar a preguntar, es esto de que si el peroné y la tibia se articulan, ¿no? Formando la articulación del tobillo. Sí. ¿Por qué les hago recuerdo esto? Porque cuando veamos miembro superior, ¿no? Cuando veamos la palma, o mejor dicho, la articulación de la muñeca, todo el mundo sabe que en miembro superior tenemos radio y cúbito, ¿no? Sabemos que tenemos radio y cúbito, ¿no? De entrada, que tenemos radio y cúbito. Pero ahí lo irónico es que el cúbito no es parte de la articulación de la muñeca, o sea, no forma parte de la articulación de la muñeca, ¿no? Entonces, ahí solo es el radio y 3 carpianos. Para la formación de la muñeca es el radio y 3 carpianos. En el caso de la articulación del tobillo o articulación de la garganta del pie, sí participa tibia y peroné, los dos, ¿no? Los dos huesos. ¿Con quién? Con el astrálago. Se van a articular, ¿no? En este caso. Entonces la articulación tibio-tarsiana, miren, también se llama. Une el pie con la pierna. Tiene una parte articular troclear, tiene superficie articular, en este caso, de mortaja tibio-peroniana. Ahí está, la tibia, el peroné. No miren lo que forma, ¿no? Y una cara superior con el astrálago, como la polea astragalina. Como es una articulación sinovial, nuevamente, ¿no? Fácil de recordar, ¿no? Es una articulación sinovial. Ahora, ¿a qué género pertenece? En este caso es una articulación en silla de montar, ¿no? La articulación en silla de montar puede ser también un gínglibo, tipo de bisagra, ¿no? Flexión, extensión, pero ahí va a producir dorsiflexión y flexión plantar, ¿no? Este tipo de articulación, ¿no? Dice una articulación troclear, aquí está, forma de troclea, y medios de unión, tiene una cápsula, de aquí es como manguito le va a hacer, ¿no? Una cápsula. ¿Qué es la cápsula? Tejido fibroso. Por fuera, ¿qué va a encontrarse? Ligamentos. Movimientos que produce flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción y rotación. Articulaciones intrínsecas del pie, ¿no? Fácil, articulación intrínseca del pie. Ahora, ¿por qué dice intrínseco, no? La palabra intrínseco. Se llama intrínseco a todo lo que está dentro, ¿no? De algo. Por decir, músculos intrínsecos de la lengua. Todos ellos se van a originar en la lengua y no van a salir. Músculos extrínsecos de la lengua. Su origen es fuera, pero terminan en la lengua, que es diferente, ¿no? Entonces, ahora, se llaman articulaciones intrínsecas del pie. ¿Por qué? Porque estas se van a articular entre tarsianos.
Como se puede ver, ahí está. Articulación, dice, astragalino-calcánea. ¿Entre quién? Entre el astrálago y el hueso calcáneo, ¿no? En este caso. Ahí está. Este de aquí. Y miren cómo también le llaman subastragalina. ¿Por qué le llama subastragalina? Debajo del astrálago, dice. O también llamado astrágalo-calcáneo. La articulación astrágalo-calcáneo y la articulación subastragalina son lo mismo. Son lo mismo. O sea, no hay dónde, ¿no? Son lo mismo. Solo que ¿por qué se llama subastragalina? Dice, articulación debajo del, del astrálago. Nada más. Otra articulación, articulación mediotarsiana. La articulación mediotarsiana, ¿qué quiere decir? Entre los huesos del tarso. Ahora, los huesos del tarso ya sabemos, son un total de 7. El astrálago y el calcáneo son posterior, navicular, cuboides y las 3 cuñas. Total, 7. ¿No? En este caso, 3 cuñas, 1, 2, 3, cuboides, navicular, escafoides también se le llama, astrálago y calcáneo. Total, 7, ¿no? Ahora, ¿por qué se le llama mediotarsianas? Porque, miren, está entre medio de los huesos tarsianos. En este caso, ¿no? Articulación de los 5 huesos de la segunda fila tarsos entre sí, ¿no? En este caso. Habla de esta articulación aquí, ¿no? De los 5. ¿Por qué? Porque aquí hay 3 cuñas, el navicular y el cuboides. Habla de esta articulación, ¿no? De esa articulación. Articulación tarso-metatarsiana. Esta articulación tarso-metatarsiana es esta. Estos son el cuboides, las 3 cuñas, ¿no? Y estos son, en este caso, los metatarsianos. Los metatarsianos. Los metatarsianos. Son 5, ¿no? Y se nombran de medial a lateral, ¿no? En este caso. Luego, articulaciones intermetatarsianas son estas de aquí. Entre la base de los metatarsianos, esa es la articulación tarso-metatarsiana y los de aquí, eso es la tarso-metatarsiana. Ese es este de aquí, ¿no? Esta flecha. La articulación intermetatarsianas es aquí, donde está el puntero. ¿Qué quiere decir? Entre metatarsianos se están articulando. Y esto acontece en la base de los metatarsianos. La articulación metatarsofalángica son estas. Entre los 5 metatarsianos y las falanges proximales. Y las articulaciones interfalángicas entre las falanges, ¿no? Articulación subastragalina. Ya saben qué significa, ¿no? Debajo, dice, ¿no? Subastragalina. ¿Debajo de quién? Del astrálago. También llamada astrágalo-calcáneo. La misma. La primera articulación es esta. Es una doble artrodia, ¿no? ¿Qué quiere decir artrodia? Articulación plana, ¿no? Está hablando de esta, ¿no? Une la cara superior del calcáneo con la cara inferior del astrálago. Ya sabemos, cara inferior del astrálago, cara superior del calcáneo. Ambas presentan 2 carillas planas. Eso significa artrodia. Una carilla antero-interna, esta de aquí, y una carilla postero-interna, que es esta de aquí. 2 carillas. Medios de unión. Pese a seguir siendo articulación plana, es una articulación sinovial. Nuevamente se los enumero. La articulación sinoviales son articulaciones planas, llamadas también artrodias. 2, articulación en bisagra, llamada igual gínglimo. 3, articulaciones trocoides, ¿no? Son trocoides. Luego tenemos articulación en silla de montar. Luego tenemos una articulación la silla de montar también se llama encaje recíproco, ¿no? Lo mismo. Y luego tenemos la articulación
de elipsoidea, ¿no? Elipsoidea, que quiere decir ovalado, y luego tenemos la articulación en esferoidea, que también se le llama enartrosis. Esos son los 3 tipos, o mejor dicho, los 6 tipos de articulación sinovial. Y pese a ser una articulación plana, sigue siendo una articulación sinovial. Y este tipo de articulación va a presentar ¿qué? Una cápsula articular. Va a presentar ¿qué? Membrana sinovial. ¿Qué más va a presentar? Va a presentar cartílago hialino recubriendo estas superficies articulares. Y a su vez va a presentar también ligamentos interóseos. Ahora, ¿por qué se llaman interóseos? Porque va a ir de hueso a hueso. Y 2 periféricos, ¿no? El externo y el posterior. Los movimientos que produce esta articulación: aducción, que quiere decir alejar, acerca la línea media; abducción, que quiere decir alejado, ¿no? Ahora, ¿cómo sé y cómo recuerdo ese concepto en estas 2 palabras que se parecen? Fácil, miren, la barriguita de la D, si va hacia la A, ¿no? La barriguita de la D está yendo hacia la A, eso quiere decir que va a ir hacia la línea media. Y la barriguita de la B, miren, de la B se aleja de la A, eso quiere decir alejado de la línea media. Otro movimiento que puede llegar a producir levemente es rotación, ¿no? Rotación, en este caso. Y aquí podemos ver esta imagen, ¿no? Pero estos ligamentos pertenecen a la articulación entre ¿no? Entre otros huesos, ¿no? ¿Por qué razón? Este es otro hueso, ¿no? Este es otro hueso. Este de aquí debe ser el navicular, ¿no? ¿Por qué? Porque del que estamos hablando es de este de aquí, de la articulación subastragalina, o en este caso astrágalo-calcánea, de esta articulación plana, ¿no? En este caso. Articulación mediotarsiana, ¿qué quiere decir? Entre los huesos tarsianos. Ahí están los huesos tarsianos, ¿no? Tenemos al astrálago, al calcáneo, ¿no? Al navicular, al cuboides y en este caso las 3 cuñas. Algo muy importante, el navicular tiene 2 nombres. También lo pueden encontrar con el escafoide, así se llama. Entonces van a tener cuidado, ¿no? No es que esté mal. En el examen pueden escribir aquí escafoides, ¿no? Y ya, tac. Pese a saber, ya nos podemos equivocar. También conocido, miren, como la articulación de Chopard, ¿no? Cuidado, les pregunto, ¿no? Otro nombre, Chopard. Une la primera línea, ahí está, ¿no? De los tarsos con la segunda, posterior, y la primera línea anterior. Miren, dice y aquí miren, y aquí está lo que ya les decía. Por eso, mayormente los que vienen a reprobar no es porque sean malos o alguien les ha enseñado mal, solo que quizás no les han dicho, no, tienes que practicar, dar la mayor cantidad de exámenes, anotarte lo que tiene 2 nombres, palabras que se parezcan, conceptos similares y excepciones. Son las 4 formas de que preguntan en la San Simón. 1. Conceptos similares, ¿no? Algo que medio se parece y que le puedan cambiar un anterior por posterior. Conceptos similares. ¿Qué más te van a preguntar? Palabras que se parecen. Lo que tiene 2 nombres te van a preguntar, porque la idea es llevarte a confusión, y siempre preguntan los nombres más raros. 4, ¿no? Las excepciones. Esos son los que te van a preguntar, ¿no? Clarito es el libro, excepto, dice, y ya te preguntan. Entonces la articulación de Chopard, ¿no? Es una articulación de ¿qué? De los tarsos. Primera línea y segunda línea. Es esta de la que estamos hablando, ¿no? Y miren también cómo le llama. Astrágalo escafoides. Ahí está. Y en el otro lado, miren en el otro gráfico, nosotros lo hemos conocido como navicular, ¿no? Entonces ahí el problema, está, ¿no? Navicular. Entonces, ahí el problema, ¿no? ¿Qué les pueden preguntar en el examen, ¿no? O navicular.
navicular o escafoideo, ¿no? Así se llama, escafoides igual. Entonces, ¿qué es? Una enartrosis, ¿no? Es una enartrosis, que no tienen que confundir con una artrodia. La artrodia es plana. ¿Esta qué quiere decir? Que va a ser prácticamente medio, así, ¿no? Medio esferoidea. Luego tiene una calcáneo-cuboidea, ¿no? Entre el calcáneo y el cuboides. Este es el cuboides, este es el calcáneo. Que a esto se le llama encaje recíproco o articulación en silla de montar. ¿Sigue siendo una articulación sinovial? Sí, tiene que tener una cápsula articular. Claro que estas mayormente comparten, ¿no? Comparten cápsula articular. Y aparte va a tener una cápsula articular, va a tener líquido sinovial, va a tener membrana sinovial y tiene ligamentos propios. Ligamentos propios superiores y inferiores y ligamentos ya sea en B o Y, ¿no? Los movimientos que produce esta articulación: medio tarsiana, flexión, extensión, aducción, abducción y rotación. La articulación de los dedos de la segunda fila entre sí. ¿A qué se está refiriendo? Aquí podemos ver. Esta es la segunda fila. Aquí vamos a tener a quién: al escafoides o navicular, al cuboides y los tres cuneiformes. Estos también se articulan, ¿no? Y aquí podemos ver las diferentes articulaciones. La escafoideo-cuboidea es una artrodia, es una articulación plana. La escafoides cuboidea es ¿cuál? Escafoides, este de aquí, y cuboides. Ahí donde está el puntero, esa articulación es la primera. Es una articulación plana, tiene medios de unión, ligamentos interóseos, ligamento palmar y ligamento dorsal. Otra, las articulaciones escafoides cuneales. ¿Qué quiere decir articulación cuneal? Son las tres cuñas, ¿no? Tres cuñas. Que estas se van a articular ¿con quién? Con el escafoides, ¿no? O en este caso, navicular. ¿Ve? Estos cambios de nombre. Y uno después dice, y no le entiendo esto, ¿de dónde apareció? Siempre tiene dos nombres o alguien te está explicando y quieres aprobar, como te digo, el examen en primera entrada, siempre trata, ¿no? Siempre trata de anotarte. Es una artrodia, ya sabes, una articulación plana. ¿Qué movimiento producen las articulaciones planas? Deslizamiento. ¿Ve? Ya se lo resumí todo. Deslizamiento. Ligamentos que tengan medios de unión, ligamentos dorsales y ligamentos palmares, ¿no? Ahí están las tres cuneiformes, el cuboides y el escafoides o navicular, ¿no? Ahí está. A este nivel es esa articulación, ¿no? Los escafoides y los cuneales. Aquí, miren, ahí está. A este nivel es esa articulación. Los intercuneales son estos. Ese tipo de articulación. Entre las tres cuñas, ¿no? Aquí y aquí. También son articulaciones planas o artrodias, medios de unión, ligamentos interóseos, dorsales y palmares. Y el cuboides y ¿no? Y la tercera cuña, porque esta es la cuña medial, intermedia y lateral. Primera, segunda y tercera cuña. La unión entre la cuña y el cuboides forma la articulación cuboideo-cuneales. También es una artrodia, aquí a este nivel, ¿no? Medios de unión, ligamentos interóseos, palmar y dorsal, ¿no? Otra articulación que podamos mencionar, ¿no? Otra articulación que les podamos mencionar, en este caso, son entre los tarsianos, y ahí está, cuboides, tercera cuña, o así va mejor, ¿no? Primera cuña, segunda, tercera y el cuboides. Ahí está. Esta articulación es tarso-metatarsiana, entre los tarsianos y los metatarsos. Primer metatarso, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarso. También llamado articulación Lisfrac, ¿no? Es la articulación con los 5 metatarsianos, con las 3 cuñas y el cuboides. Ahí está, ¿no? A ese nivel. Tiene forma de artrodias. ¿Qué quiere decir? Es una articulación plana de entrada.
¿qué medios de unión va a tener? ¿No? Y ahí volvemos a lo que conocemos. ¿Qué medios de unión puede llegar a tener? ¿No? Primero, es una articulación sinovial. De entrada es una articulación sinovial, ¿no? Entonces, si es una articulación sinovial, tiene que tener líquido sinovial, tiene que tener membrana sinovial, tiene que tener cápsula articular y tiene que tener ligamentos. Y ahí está, medios de unión de los a través de ligamentos, ¿no? Entonces, como les decía en su momento, no es difícil, ¿no? Hay veces cuando ya tanto lees, por eso la idea es llegar, por decir, dando una gran cantidad de simulacros al examen de admisión, ¿no? Una gran cantidad de simulacros al examen de admisión, es lo que puede llevarte a que apruebes, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a ver y el error lo vas a reconocer rapidito, ¿no? Y luego tenemos los diferentes tipos de articulación, ¿no? En este caso. Aquí quiere decir dorsal, posterior, inter, ¿no? Dice ligamentos interóseos, dorsales y palmares, dice, ¿no? Plantares, dorsal, plantar, ¿no? En este caso, el dorso del pie y la planta del pie. Eso quiere decir ligamentos interóseos, entre ellos, ligamentos dorsales, el dorso del pie, o también otro conocido como empeine, ¿no ves? Donde pateamos la pelota, y la parte plantar, que es la parte de atrás, ¿no? Ahora, ¿quién con quién se articula? El primer metatarsiano con la primera cuña. Aquí está, primer metatarsiano, primera cuña. El segundo metatarsiano con la tercera cuña, ¿no? El cuarto metatarsiano también con la tercera cuña, ¿no? El cuarto va con el cuboides, ¿no? ¿No? Y el quinto va también con el cuboides. Ahí está, ¿no? Ahí está la forma de cómo da la distribución. Ahora aquí en el caso siempre hay debate, ¿no? Entre el segundo metatarsiano y la segunda cuña, ¿no? Ahora uno dirá, ¿y cómo sé que este no es la primera, la segunda y la tercera? Fácil, siempre en miembro inferior, siempre se enumeran las estructuras de medial a lateral. O sea, ese es el orden. Siempre en las estructuras de miembro inferior van a ir de medial a lateral. O sea, siempre este va a ser el primer metacarpiano, el segundo, el tercero, el cuarto, o metatarsiano, ¿no? Metatarsiano. Primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercero, cuarto metatarsiano, quinto. Siempre va a ir del medio hacia afuera, porque el dedo gordo es el que se toma como elección, ¿no? Ahora, ¿y esto por qué les estoy recalcando? Por el hecho que en miembro superior es al revés. En miembro superior va de lateral a medial. Siempre. Las estructuras se enumeran en miembro superior de afuera hacia adentro, ¿no? Ahí tienen que tener cuidado. Articulaciones intermetatarsianas. ¿Esto en qué tiene que ver? Entre ellos nomás. Entre los metatarsianos. Entre la base de los metatarsianos, ¿no? Entonces el primer metatarsiano es independiente. Los cuatro restantes se articulan por su extremidad posterior o base del metatarsiano, ¿no? Y por su extremidad anterior formando artrodias. O sea, forman articulaciones planas, ¿no? A ese nivel. Medios de unión, ligamentos, ¿no? Interóseos, dorsal y plantar. A su vez, por la extremidad anterior se unen a través del ligamento transverso del metatarso. Esto se refiere aquí. Aquí va a haber ligamentos. Dos ligamentos. Y esto los vamos a ver en músculos, ¿no? Ahí los vamos a ver. Los ligamentos que van a unir. Articulación metatarsofalángica. Ahí están, miren. Ahí están, es ligamentos. No, estos no. Este es colateral, ¿no? Y aquí está, miren, ligamento metatarsiano transverso profundo. Este de aquí, miren. Ahí está. Es este ligamento que está mencionando.
Esto en la parte anterior, adelante, ¿no? Aquí están los dedos, que son las falanges. Esta es la cabeza de los metatarsianos. Y aquí se va a unir a través de ligamentos, ¿no? Ligamentos, en este caso. Aquí también, ¿no? Ligamentos plantares. Ahí tiene que haber ligamentos plantares, ligamentos dorsales. Y aquí están las articulaciones estas, ¿no? Metatarsofalángicas, ¿no? En este caso. Pero estas de aquí que están aquí son las articulaciones intertarsianas, estas que están rodeadas. ¿Por qué? Porque esta es la base del hueso metatarsiano. Este también, este también, este también, este también. ¿No? Este es independiente. Ahora, de lo que vamos a hablar ahorita es de esta articulación entre las cabezas de los metatarsos y las falanges proximales. Constituyen articulación condilia, que quiere decir que son medio ovalados. La cabeza de los metatarsianos, que se encuentran a esta altura, y la cavidad glenoidea de la base de la primera falange. Ahora aquí hay un fibrocartílago glenoideo, es para que dos estructuras que no encajaban bien perfectamente, ahora puedan encajar de manera adecuada. Medios de unión, ya sabemos, son articulaciones sinoviales, tienen cápsula, ligamentos colaterales, que son estos, colaterales, y ligamentos transversos, ¿no? Ahí están, ligamentos transversos. ¿Y qué movimientos producen este tipo de articulación? Va a producir movimientos de flexión, extensión, inclinación lateral, rotación y circunducción. Articulaciones interfalángicas, nos estamos refiriendo a estas, entre falanges, ¿no? Esta es articulación interfalángica, 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 interfalángica. Recordemos que existen tres tipos de falange. Falange proximal, la que se articulan con los metatarsianos. La falange media y la falange distal. A su vez pertenecen al género de las articulaciones trocleares. La articulación troclear es una articulación sinovial igual. Tiene polea en su parte proximal de la articulación, garganta y una cavidad en la parte distal, ¿no? A su vez tiene un fibrocartílago que amplía. Y yo les he dicho que cada vez que aparezca fibrocartílago mayormente es para que dos articulaciones que no encajaban perfectamente encajen de manera adecuada, ¿no? Encajen de manera adecuada. ¿Qué va a tener? Prácticamente lo mismo, ¿no? Tiene una cápsula, ligamentos laterales, va a haber también movimientos como flexión, extensión e inclinación, ¿no? E inclinación. Y miren, hasta ahí hemos terminado lo que es propiamente articulaciones. Detener grabación. Y ahora a modo vamos a ir repasando músculos. Después vamos a repasar nuevamente, ¿sí? No hay problema. Ahora vamos a repasar un rato de músculos, ¿no? Para no ir cansarnos mucho, ¿no? Porque también es importante, como ya les decía, ¿no? Músculos de miembros inferiores.